Este instructivo es una guía orientativa para completar la planilla número 1, nota de presentación, del pliego de bases y condiciones correspondientes al sector con fines de lucro. La nota de presentación está dirigida al señor presidente del director y de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y declara que la presente documenta la propuesta efectuada por... Aquí deberás ingresar tu nombre y apellido en caso de presentarte como persona física. Si es una empresa, tendrás que indicar la razón social, es decir, el nombre de la persona jurídica con fines de lucro. Por ejemplo, el nombre de una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada que se presenta al concurso. El casillero en el concurso público número debe ser completado con el número que identifica el concurso al cual te presentás como oferente. Para saber qué número de concurso te corresponde, deberás buscar en la resolución de llamado a concurso público el cuadro donde se especifica un número de concurso según la provincia, la localidad y el sector, con fines de lucro, comercial en este caso, es decir, deberás buscar el cuadro correspondiente al sector comercial y dentro de él el número asignado al concurso en la provincia y localidad en la que te vas a presentar. En los siguientes espacios en blanco tendrás que anotar en qué localidad y provincia te presentás a concursar. La localidad y la provincia deben corresponder con el número de concurso que indicaste en el punto anterior. En el párrafo siguiente tenés que declarar un domicilio legal. Este domicilio es el que figura en el estatuto de la persona jurídica, en caso de que presentes una empresa, o el domicilio de residencia de la persona física solicitante, en caso de que te presentes como una persona física. Deberás indicar la calle, el número, el piso y el departamento, en caso de corresponder, y la localidad y provincia donde se encuentra. A continuación, se solicita un domicilio constituido. Es importante que tengas en cuenta que el domicilio constituido es donde recibirás todas las documentaciones vinculadas con el concurso al que te presentás, por lo que es fundamental que estos datos sean correctos. El domicilio debe constituirse en la ciudad de la que tenga sede la delegación con jurisdicción en la localidad para la que se convoca a concurso público o en la ciudad de Buenos Aires. Esto significa que deberás constituir un domicilio en la ciudad en donde esté la delegación de AFCA que corresponde a la localidad para la que te presentás a concurso o en la cava. Para completar estos casilleros, deberás informar la calle, el número, el piso y el departamento, en caso de corresponder, la localidad y provincia en donde se encuentra. Finalmente, deberás anotar también un teléfono particular, un celular y un correo electrónico. No te olvides de colocar los códigos de área de cada teléfono antes del número de línea. Pasemos a la planilla número 2, datos y condiciones personales. Aquí deberás informar los datos de las personas físicas o de cada uno de los integrantes de las personas jurídicas. Por lo tanto, para llenarla, deberás pensar en dos posibilidades según quien se presente. Si te presentás como persona física, deberás completar la planilla una única vez y detallarás tus apellidos y nombres, tu tipo y número de documento de identidad, tu fecha, lugar de nacimiento y nacionalidad, el nombre de tu padre y el nombre y apellido de tu madre. Si sos un ciudadano que adquirió la nacionalidad argentina por naturalización, deberás llenar la fecha de naturalización y el país de residencia de los últimos 5 años. Además, deberás indicar tu estado civil. Si sos casado, deberás completar los apellidos y nombres de tu cónyuge, así como el tipo y número de documento de identidad. Si te presentás como persona jurídica, deberás completar esta planilla con los datos de todas las personas físicas que la integran. Es decir, si la persona jurídica está integrada por 4 personas, entonces deberás presentar 4 planillas, cada una con los datos de cada una de esas personas. Los datos que tendrás que indicar son los mismos que en el caso anterior. Ten en cuenta que al final de la planilla se pide que estas personas firmen una declaración jurada de inhabilidades e incompatibilidades relacionadas con las condiciones de admisibilidad y de que no están incapacitadas o inhabilitadas civil o penalmente para contratar o ejercer el comercio, ni haber sido condenadas por delito doloso, no ser magistrados judiciales, legisladores, funcionarios públicos, militares ni personal de seguridad en actividad, no ser directores ni administradores de una persona jurídica ni accionistas que posean el 10% o más de una persona jurídica prestadora de un servicio público nacional, provincial o municipal. Pasemos a la planilla número 3, antecedentes de formación y profesionales.
Aquí tendrás que indicar información sobre los estudios cursados y los antecedentes laborales, tanto en el ámbito público como en el privado, de la persona física o de cada uno de los socios de la persona jurídica que se presenta al concurso. Por lo tanto, para llenarla, nuevamente debemos pensar en dos posibilidades según quién se presente. Si te presentás como persona física, deberás completar esta planilla una única vez y tendrás que llenar 3 cuadros. En el primero deberás detallar tus estudios cursados. Por ejemplo, si cursaste estudios primarios, tendrás que anotar el nombre de la escuela donde los realizaste, la localidad y provincia donde se encuentra la escuela, la fecha en que empezaste los estudios, la fecha en la que los terminaste y el título con el que egresaste. Tendrás que hacer lo mismo con cada uno de los estudios que hayas cursado hasta llenar todos los niveles que completaste. Los casilleros de los estudios que no alcanzaste deberás dejarlos en blanco y tenés la posibilidad de incluir otros estudios que hayas realizado y no estén en el cuadro, como puede ser un terciario. El segundo cuadro deberás completarlo solo si tenés antecedentes laborales en el ámbito público nacional, provincial o municipal, es decir, si trabajaste en organismos que dependan de alguno de estos ámbitos. En este caso, tendrás que detallar el cargo que ocupaste, en qué organismo, la localidad y provincia en donde se encuentra el organismo, la fecha de inicio, la fecha de cese de actividad y el motivo por el cual dejaste de trabajar allí. En el tercer cuadro tendrás que informar sobre los antecedentes laborales que tengas en el ámbito privado y, como en el cuadro anterior, deberás detallar el cargo que ocupaste, en qué empresa, la localidad y provincia en donde se encuentra la empresa, la fecha de inicio y la fecha de cese de actividad y el motivo por el cual dejaste de trabajar allí. Si te presentás como persona jurídica, tendrás que completar esta planilla con la información de todas las personas físicas que la integran. Es decir, si la persona jurídica está integrada por 4 personas, entonces deberás presentar 4 planillas, cada uno con los datos de cada una de estas personas. Los datos que tendrás que indicar son los mismos que en el caso anterior, teniendo en cuenta que los cuadros que se completan según corresponda a cada persona. Esto es, puede ser que uno de los integrantes llene los 3 cuadros porque tiene estudios cursados, antecedentes laborales en el ámbito público y antecedentes laborales en el ámbito privado, pero que otro integrante solo llene los cuadros sobre estudios cursados y antecedentes de trabajo en el ámbito privado porque no posee antecedentes laborales en el ámbito público. En ambos casos, las planillas estarán presentadas correctamente. Pasemos a la planilla número 4, datos de la sociedad. Aquí tendrás que informar sobre la sociedad que se presenta, por lo que solo deberás completarla en caso de que seas una persona jurídica. El primer dato es la razón social, es decir, el nombre de la persona jurídica con fines de lucro, por ejemplo, el nombre de una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada que se presenta al concurso. En el casillero sede social deberás indicar el domicilio que figura en el estatuto o en el que corresponde a la dirección de la persona jurídica. A continuación deberás completar el número de inscripción ante organismo competente, es decir, el número que se le asignó a la persona jurídica en el momento en que se la registró ante el organismo al que le corresponde registrarla y regularla. Luego se pide una copia del estatuto en fojas y una copia del acta de designación de autoridades en fojas. En ambos casos, tenés que adjuntar esta documentación, estatuto y acta de designación de autoridades correspondientes a la persona jurídica y completar los espacios en blanco con el número de hojas, fojas, que tiene cada documento. Por ejemplo, si el estatuto tiene 6 hojas, completarás copia del estatuto en 6 fojas. O sea, vas a agregar el número 6 en el espacio en blanco, o si el acta de designación de autoridades tiene 15 fojas, agregarás 15 en el espacio en blanco, copia del acta de designación de autoridades en 15 fojas. Es importante que el acta de designación de autoridades que adjuntes esté vigente. En la segunda parte de la planilla deberás completar el cuadro Nómina de socios con información sobre todas las personas físicas o jurídicas que formen parte de la nómina de socios de la persona jurídica sobre la que declarás. Ten en cuenta que los socios pueden ser personas físicas, deberás informar sus nombres y apellidos, o personas jurídicas, en este caso vas a anotar la razón social. Vas a tener que completar nombre y apellido o razón social, número de quit, y porcentaje de participación en la sociedad
de cada una de las personas físicas o jurídicas que formen parte de la sociedad. Finalmente, deberás indicar, en caso de sociedades oferentes integradas por otras sociedades y con carácter de declaración jurada, la composición societaria hasta el último grado de integración, firmada por el representante legal de la sociedad oferente. Pasemos a la planilla número 5, propuesta de comunicación radial, marco general. En esta planilla deberás contarnos en los distintos cuadros el perfil de tu propuesta comunicacional. En el primer cuadro tenés que seleccionar solo una opción, la que refleje el perfil general de la propuesta que presentás. Puede ser informativo, periodístico, entretenimiento musical, educativo, cultural u otros. En este caso deberás inscribir, por ejemplo, deportivo. Ten en cuenta que solo marcarás una opción, la que mejor explique de qué se trata la mayor parte de la programación. En el segundo cuadro vas a encontrar características que pueden o no ser parte de tu propuesta. Tenés que revisar cuáles de estas se relacionan, de manera particular, con la programación que presentás. Podrás marcar hasta 3 características. En el tercer cuadro deberás describir, con tus propias palabras, a qué tipo de audiencia se dirige la programación que presentás. Si la propuesta es para todo público, escribilo de ese modo. Si es para un grupo de la población determinado, contanos cuál. Pasemos a la planilla número 6, contenidos musicales e interacción con la audiencia. Esta planilla tiene 3 cuadros. Recordá que los porcentajes que anotes en ellos tienen que corresponder con lo que establece el artículo 65 de la ley número 26.522. En el primero deberás informar sobre el origen, o sea, la nacionalidad de la música que emitís o tenés pensado aproximadamente emitir. Allí tenés que completar qué porcentaje les asignás a la música de autores o intérpretes argentinos y a la música de autores o intérpretes extranjeros. Recordá que tenés que emitir un mínimo de 30% de música de autores o intérpretes argentinos. La suma de estos 2 porcentajes es el total de tu programación musical, es decir, 100%. El segundo cuadro deberás completarlo con qué porcentaje de la música de origen nacional que te comprometes a emitir será de sellos independientes. Ten en cuenta que la ley establece que el 50% de los autores o intérpretes argentinos deben ser de sello independiente, por lo que, por ejemplo, si vas a transmitir 40% de la música de autores o intérpretes argentinos, tendrás que comprometerte a que el 20% de la música de autores o intérpretes argentinos sea de sello independiente. En el tercer cuadro deberás indicar de qué manera te relacionás o tenés previsto relacionarte con tu audiencia. Podés marcar todas las opciones que expliquen cómo el oyente y la radio se relacionan en tu propuesta de programación. Pasemos a la planilla número 7, grilla de programación, compromiso. Esta planilla tenés que completarla con la grilla de tu programación, indicando nombre y horario de los programas. Si el servicio está operativo, ya tenés esta grilla. Si todavía no lo está, tendrás que crearla. Para esto, debes tener en cuenta cuántas horas estarás en el aire y cómo distribuirás el tiempo entre los distintos programas. Si aún no decidiste el nombre de cada programa, simplemente indica de qué se trata este espacio de programación con una palabra, género o tipo de programa, por ejemplo, informativo o musical. Recordá que el total de horas que anotes en la grilla será tenido en cuenta para calcular todos los porcentajes de la evaluación de la propuesta. Además deberás presentar la descripción de cada programa. Ten en cuenta que para esto no completarás una planilla, sino que deberás acompañar la planilla número 7 con una breve descripción de cada uno de los programas o espacios de programación que forman tu propuesta, de la manera que prefieras. Es importante en esa descripción contarnos los contenidos que serán parte de los programas. Por ejemplo, se trata de un programa informativo con noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Los oyentes participan con inquietudes de la zona. Se presentan micros de salud y prevención de adicciones. Se incluye la cartelera de espectáculos acompañados por música. Pasemos a la planilla número 8, origen de la programación. En esta planilla vas a encontrar 4 columnas y sus divisiones. La primera, espacio de programación, tendrás que completarla con el nombre de los programas o espacios tal cual los indicaste en la grilla de la planilla número 7. En la segunda columna, al lado de cada programa, deberás indicar el total de horas semanales que se emitirá ese programa. Por ejemplo, si el noticiero es diario, de lunes a viernes, y transmite 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, vas a escribir 20 horas.
La tercera columna es el origen de la programación y la pregunta que corresponde a esta columna es ¿dónde se produce este programa? Si el programa es de origen nacional, es decir, que se produce en la Argentina, lo vas a indicar con una X. De todos los programas de origen nacional, tenés que determinar cuáles se producen en la localidad donde está o va a estar situada la emisora, por tu radio o por una productora local. Estos también los vas a indicar con una X en la columna local. O sea, puede haber programas solo nacionales y locales, y los que no son ni nacionales ni locales, o sea, extranjeros, estos no se señalan. No podés marcar un programa como local si no lo señalaste también como nacional. Finalmente, la pregunta que responde la cuarta columna, composición de la producción, es ¿quién produce este programa? Las respuestas pueden ser la misma emisora, propia, la emisora junto con un tercero, coproducción, un tercero, retransmisión o adquirida. Tenés que marcar solo una opción para cada programa. Ten en cuenta que si vas a retransmitir un programa de otra emisora, tenés que indicar de quién, y si el programa es adquirido, deberás aclarar quién lo produce. Para completar esta planilla, recordá que el 70% de la producción debe ser de origen nacional y el 50% de la programación de composición propia. Llegamos a la planilla número 9, requerimientos técnicos para la presentación de la solicitud de licencia correspondiente a emisoras con categorías E, F y G. Para llenar esta planilla tenemos que pensar en dos situaciones posibles, que en el momento de completarlas tengas todos los datos sobre el lugar donde se va a instalar la planta transmisora o que todavía no los tengas. En la primera situación, es decir, si conoces el domicilio de la planta transmisora, tenés que indicar la calle, el número, código postal y, de ser posible, entre qué calles. Si el domicilio no se puede expresar en calle y número, vas a anotar la ruta y el kilómetro donde se encuentra. Si tampoco se puede completar esta información, tendrás que indicar el paraje y el código postal. Luego se pide que indiques las coordenadas de donde estará ubicada la planta transmisora en grados, minutos y segundos. Para completar esta información, podrás utilizar el programa Google Earth. En la segunda situación, o sea, si no está definido el domicilio de la planta transmisora, tendrás que completar solo las coordenadas geográficas genéricas de la localidad para la que concursás. Ten en cuenta que las podés encontrar en la convocatoria de llamado a concurso. Luego, si el servicio está operativo, tenés que completar la frecuencia en las cuales estás transmitiendo actualmente. Por último, debes completar la frecuencia que pretendés, es decir, dentro de las frecuencias disponibles publicadas en la convocatoria de llamado a concurso público, cuál es la frecuencia favorita o pretendida para transmitir. Finalmente llegamos a la planilla número 10, propuesta de inversión, resumen valorizado por ítems. Esta planilla deberás completarla con la propuesta de inversión que te comprometes a realizar en la emisora en caso de salir adjudicado. La primera columna deberás completarla con el ítem en que invertirás y la de al lado el valor del mismo. Al final de la planilla tendrás que indicar el total de la inversión comprometida. Recordá que todas las planillas tienen que estar firmadas como se indica al pie. En el pliego de bases y condiciones para el sector con fines de lucro tenemos 3 anexos, los que deben ser completados por un contador o contadora y estar debidamente certificados por el colegio profesional respectivo. Veamos de qué se tratan. Anexo A. Certificación contable sobre situación patrimonial, solo para personas físicas. Supongamos que la persona física se llama Juana Díaz. En el encabezado donde dice señores, el contador o la contadora tendrá que indicar a quién está dirigida la certificación. En nuestro ejemplo, Juana Díaz. En el punto 1, información objeto de la certificación, deberá completar los nombres y apellidos de la persona oferente, en nuestro caso Juana Díaz, su quit, si la persona física trabaja en forma independiente, o quil, si trabaja en relación de dependencia, y su domicilio legal. En el punto 2, tarea profesional desarrollada, la contadora o el contador certificante tendrán que detallar la documentación que utilizó para poder aseverar, por ejemplo, que Juana Díaz acredita capacidad patrimonial suficiente y el origen de los fondos. Un ejemplo puede ser declaraciones juradas del impuesto a las ganancias sobre los bienes personales correspondientes a los 2 últimos periodos, inversión declarada, realizada y a realizar, e informe de dominio de los bienes registrables. En el punto 3, certificación, tendrá que repetir el nombre de la persona, en nuestro ejemplo Juana Díaz, y completar con la fecha en la que hizo el análisis de la documentación y el origen de los fondos.
En el punto 4, información adicional requerida por disposiciones legales, el contador o contadora volverá a escribir el nombre de la persona, en nuestro ejemplo Juana Díaz, para informar que no registra deuda. Es importante tener en cuenta que si tuviera deuda, deberá regularizar su situación para poder informar que no registra deuda exigible con el régimen nacional de seguridad social. Finalmente, donde dice lugar y fecha, deberá completar con el nombre de la ciudad o localidad donde se emite la certificación y la fecha en que se realiza. Pasemos al anexo B, certificación contable sobre situación física y previsional, solo para personas físicas. Supongamos nuevamente que la persona física se llama Juana Díaz. En el encabezado donde dice señores, el contador o la contadora tendrá que indicar a quién está dirigida la certificación, en nuestro ejemplo, Juana Díaz. En el punto 1, información objeto de la certificación, deberá completar los nombres y apellidos del oferente, en nuestro ejemplo, Juana Díaz, su quit, si trabaja en forma independiente, o quil, si trabaja en relación de dependencia y su domicilio legal. Para completar el punto 2, alcance de la tarea profesional desarrollada, el contador o la contadora deberá detallar la documentación que tuvo la vista para hacer la certificación y aclarar nuevamente el nombre de la persona física. Es importante tener en cuenta que tiene que hacer una expresa mención de los impuestos incluidos. En el punto 3, certificación, tendrá que repetir el nombre de la persona oferente, en nuestro ejemplo Juana Díaz, para informar que no registra deuda. Es importante tener en cuenta que si tuviera deuda, deberá regularizar su situación para poder informar que no es deudor moroso de obligaciones fiscales, previsionales y de la seguridad social por los años no prescriptos a la fecha de extender la certificación. En el segundo párrafo del mismo punto, el contador o la contadora deberá completar nuevamente el nombre del oferente, Juana Díaz en nuestro ejemplo, para certificar que no se encuentra obligado ni incorporado al régimen de emisión de comprobantes electrónicos en línea. Finalmente, donde dice lugar y fecha, deberás completar con el nombre de la ciudad o localidad donde se emite la certificación y la fecha en que se realiza. Por último, pasemos al anexo C, certificación contable sobre situación patrimonial, solo para sociedades comerciales. Supongamos que la sociedad oferente se llama Sol S.A. En el encabezado donde dice señores, el contador o la contadora tendrá que indicar a quién está dirigida la certificación, en nuestro ejemplo, Sol S.A. En el punto 1, información objeto de la certificación, deberá completar la razón social de la sociedad oferente, en nuestro ejemplo, Sol S.A., su quit y su domicilio legal. En el punto 2, tarea profesional desarrollada, la contadora o el contador certificante tendrá que detallar la documentación que utilizó para poder aseverar que, por ejemplo, Sol S.A. acredita capacidad patrimonial suficiente y el origen de los fondos. Un ejemplo puede ser declaraciones juradas del impuesto a las ganancias correspondientes a los 2 últimos períodos y estados contables auditados e inversión declarada, realizada y a realizar. En el punto 3, certificación, tendrá que repetir el nombre de la sociedad oferente, en nuestro ejemplo Sol S.A., y completar con la fecha en la que se hizo el análisis de la documentación. En el punto 4, información adicional requerida por disposiciones legales, el contador o contadora volverá a escribir el nombre de la sociedad oferente, en nuestro ejemplo Sol S.A., para informar que no registra deuda. Es importante tener en cuenta que si la sociedad oferente tuviera deuda, deberá regularizar su situación para poder informar que no registra deuda exigible con el régimen nacional de seguridad social. Finalmente, donde dice lugar y fecha, deberás completar con el nombre de la ciudad o localidad donde se emite la certificación y la fecha en que se realiza. Recordá que cualquier duda que tengas o si necesitas más información, podés consultar la página web del AFCA www.afca.gov.ar o comunicarte al 0810-222-6633. www.afca.gov.ar